pero sé que siempre hay amigas, personas que me dicen, Joana, ¿a qué hora vas a transmitir? Y bueno, aquí estamos. Ya lo comparto con ustedes y estamos aquí. Yo estoy compartiendo con algunas amistades que siempre me están pidiendo las transmisiones y bueno, aquí estamos. Bueno, una vez más, comenzamos un poquito tarde, entonces vamos a extenderlo un poquito más porque hemos comenzado tarde. Trato siempre de hacerlo en 30 minutos, ¿no? Y ese es el tiempo que me pongo para poder tratar de no excederme y que si de alguna manera, pues sí, también queda grabado y lo pueden escuchar cuando quieran. Hemos estado hablando sobre lo que es la envidia de Eva, la codicia. Eso es el tema de los que nosotros hemos estado en estos días desde que comenzó el año, desde el mes de enero, tras una palabra que Dios me dio al principio de año, comencé a trabajar con el tema de este libro que, como les dije, me impactó mucho. Hoy solamente vamos a cerrar la primera etapa del primer capítulo, simplemente, y que hemos hablado sobre el grito de la codicia. Ese era realmente lo que hemos estado desarrollando. Y con el día de hoy estaría terminando todo este primer etapa, diría la primera etapa, ¿no? De lo que es, porque en el siguiente, Dios permita, vamos a estar hablando sobre lo que es la incredulidad, que es la raíz de la codicia. Uno de los temas que en sí vamos a hablar es la incredulidad. Entonces creo que va a dar mucho con lo que yo quería también compartirles sobre la fe, porque lo opuesto a la incredulidad o lo opuesto a la fe es la incredulidad, es cuando una persona no cree, ¿no? Entonces, ese va a ser la raíz de la codicia que vamos a hablar la semana que viene. Y vamos a entrar en otra temporada sobre la codicia, pero hablando en sí sobre la incredulidad. Entonces, terminando hoy con este análisis del corazón, como le llamamos la semana pasada, y para las que recién se están conectando en este grupo, pues les doy la bienvenida. No he tomado los nombres, pero yo voy a estar haciendo una transmisión para mencionar los nombres de los que se han estado añadiendo y también dejarles mis saludos. Como saben, yo soy peruana, soy de la parte del Callao y para mí es una bendición poder compartir con ustedes desde aquí, desde el lugar que estoy, desde el sur de la Florida, para con ustedes traer esta palabra y darme este tiempo para compartir. Eh, una de las cosas que hemos estado hablando del análisis del corazón, que hemos estado hablando, es que estábamos aprendiendo cómo distinguir entre los deseos, cuando un deseo es bueno, cuando un deseo es malo, hablando de la codicia. Y para las que recién se conectan, les invito a que sigan esta serie que está, si van bajando y van viendo más abajo, van a encontrar el primer capítulo que comenzamos en el mes de enero y así hemos estado semana tras semana trayendo y hay como dice, una coordinación en toda una serie para que ustedes continúen. Entonces, si hoy escuchas esta parte, sabes que hay un comienzo y hasta aquí llegamos en este primer segmento. Estábamos resumiendo un poco que para cerrar este capítulo íbamos a ver cuatro distinciones claras entre los buenos deseos y la codicia. La semana pasada hablamos, y este micrófono no me deja moverme muy bien con el libro, me lo voy a tratar de poner aquí, sin ir muy lejos, ahí está mejor, para poder tener las manos más libres. El primer punto es el objeto es incorrecto, número uno, el objetivo es incorrecto, y lo hemos desarrollado las semanas anteriores. Los medios son incorrectos, fue el segundo para los que estaban llevando el tema, escribiendo el tema. Y tercero, que hoy vamos a hablar, es que la motivación es incorrecta. Eso es una de las cosas que hoy vamos a hablar. Cuando ese deseo que hemos hablado del pecado de la codicia, esa motivación, cuando tú sabes si eso es bueno o es malo lo que tú estás deseando. Hoy vamos a hablar, la motivación es incorrecta. El tercer chequeo del corazón tiene que ver en primer lugar con el tercer con el con las razones por las que tenemos un deseo en particular. Si nuestra motivación para querer algo se ha originado o desencadenado por la comparación con otras personas, entonces podemos dar por hecho que lo estamos codiciando.
Ahí tenemos que analizar nuestro corazón, por eso decimos que esto es un análisis a nuestro corazón. Ya nosotros no tenemos por qué en este estudio estar pensando, mira, mi hermana, mira, mi cuñada, pues que tú estés pensando, pero hoy yo te animo a que puedas analizar tu propio corazón y decirte a ti misma, estoy realmente comparándome con otras personas, ¿no? La comparación es algo que evita en el ser humano y evita en nosotros en las mujeres, que por naturaleza tenemos a compararnos, y lo hemos estado hablando anteriormente. Entonces, para seguir avanzando por el tema, podemos dar por hecho que estamos entonces codiciando. Entonces, por lo general, este tercer chequeo del corazón es lo que más saca a la luz nuestra codicia. Considérate a ti misma por qué quieres la ropa de marca, ¿no? Vamos a decir, bueno, es que yo quiero la ropa de marca, yo no quiero cualquier ropa, yo quiero esto, pero quiero que sea de esta marca. Yo me acuerdo de que yo crecí en donde la ciudad que yo estaba, a mí, bueno, las marcas nunca me importaron, pero hay algo que a mí y quiero también aquí bajar el volumen porque estoy en un horario donde mi niña va a venir de la escuela también. Entonces, eh, volviendo al tema, lo que les decía, a veces yo miraba que pues gente que se compraba, yo trabajaba en ventas, en una tienda de ventas de ropa, entonces llegaba gente allí, yo no desconocía de lo que era marca y venía gente y decía, mira, yo quiero tal prenda de tal marca, ustedes tienen, yo le decía, no, yo no tenemos, porque yo trabajaba por una señora allí. Y nos damos cuenta que la gente busca eso, busca que realmente, pues, comparación, a lo mejor si alguien tiene una marca, yo también quiero la misma, entonces compro algo no es porque solamente vea la calidad, sino porque si la otra persona o amiga tiene, yo también lo quiero. Entonces, ahí es que tenemos que analizar nuestro corazón, realmente estamos teniendo, motivándonos a tener algo por comparación o porque realmente sabemos que es algo que realmente es de calidad para nosotros, que realmente vale la pena. Entonces, considera, dice, ¿por qué quieres la ropa, la casa? Hemos hablado de eso, personas que se comparan con la casa. Bueno, yo tengo un apartamento, dicen, pero yo quiero una casa. Tienes una casa de un cuarto, ahora quiero una de 2 cuartos, ¿no? Bueno, si lo necesitas, claro, tienes más familia, más grande, lo necesitas. Pero de repente tienes de 2 y dices, bueno, aunque yo tengo de 2, quiero de 3. Vamos a ver, hay que ver la motivación, qué te está motivando eh, a conseguirlo, si realmente es una necesidad o es un deseo de comparación con otro. Bueno, ella se compró una casa, yo también quiero una casa. Ellos tienen una casa grande y pues hemos estado, hay que analizarnos a nosotras mismas. Entonces, también tenemos el matrimonio, comparaciones en los matrimonios también, comparación en el trabajo, en las vacaciones que deseas. Eso me hace recordar, hace un momento hablaba con mi esposo de lugares que nos gustaría conocer y acababa de ver una amiga que estaba en un lugar muy bonito, ¿no? E incluso también tomó el tiempo para saludarla, también ella sabe quién es, ¿no? Una amiga colombiana que estaba en un lugar muy bonito paseando y yo le decía a mi esposo, ¿y cuándo nos vamos para allá? Le digo, ¿no? No como dándole una orden, sino como diciéndole, ¿no? ¿Y cuándo nos gustaría conocer ese lugar? Entonces todo entró porque vimos esa foto muy bonita y no es que lo estaba como desesperadamente obligando a mi esposo, pero le decía, ay, sería bueno. Entonces, a veces no siempre es un deseo solamente, sino a veces queremos, mira, ya está la amiga viajó y yo también quiero y comenzamos a exigirnos a nosotras mismas si estamos solteras, comenzamos a exigir a nuestros esposos, comenzamos a compararnos y ahí comienza la desdicha. Entonces, a menudo nuestros propios deseos surgen porque descubrimos que otra pareja hizo un hermoso viaje al Caribe o encontró una gran casa en un vecindario en particular. Quizá todos nuestros amigos están intentando que sus hijos vayan a la escuela adecuada o que comiencen a trabajar en la misma empresa. Pero si usamos a otras personas para determinar lo que seamos en la vida, entonces no estamos escuchando la dirección y el plan de Dios para nuestra propia vida. En lugar de seguir a Dios, nos comportamos como nuestro antiguo yo. Y es que ahí entramos como nuestro adolescente interna, ¿no? Lo quiero llamar así, aunque acá el libro no lo dice, pero es como tu adolescente, que estás haciendo las cosas porque otra persona lo hizo. Yo conozco, he tenido amistades que a veces han visto hacer algo a alguien y de repente hacen lo mismo, aunque no tienen el talento o no tienen la habilidad, ¿no? Quieren hacer algo para demostrar que también pueden. Entonces, ahí está la motivación incorrecta. Entonces, volvemos a repetir esta parte que dice, en lugar de seguir a Dios, nos comportamos como nuestro antiguo yo,
de la escuela secundaria y seguimos lo que hace la mayoría. ¿Qué hacen los muchachos? Una de las cosas que estudias cuando ves a un adolescente es que del adolescente suele seguir a otros, ¿no? Tú de repente ves a tu niña que toda la vida haya querido sentirse vestir de una manera y de repente entra a la escuela intermedia aquí, la escuela secundaria y cambia su forma de vestir porque dicen, bueno, es que ya mis amigas usan así, entonces yo me acuerdo que el primer año que entró mi niña a la escuela parecen todos uniformados. Y no es que tengan uniformes simplemente por ser uniformes, sino hasta los cabellos. Todas tienen el cabello ya así, de una forma, todo suelto, no quieren nada en la cabeza. Ahora todos quieren tenerlo. Y yo, el primer día que iba a la escuela, decía, ¿quién es mi hija? Porque todas se parecen hasta con la misma, como les digo, aparte del uniforme. Entonces, ¿por qué? Porque en esa etapa de inmadurez hay eso. Siempre queremos seguir a otros, siempre queremos nos comparamos, entonces volvemos a ese muchacho interior, a esa antiguo yo, entonces seguiremos lo que hace la mayoría. Pero en este camino de anhelos prestados nos sentimos siempre vacías e inferiores, ¿no? Porque tienes un, como dice, anhelo prestado. Me gusta esta palabra que ahora mismo cuando la leía no la había captado tan fuerte como esto, pero a veces tenemos anhelos prestados. Es que quiero ser como esa tal predicadora y de repente tú ves a esa persona predicando si eres de una iglesia y estás predicando tal igual como lo está haciendo esa persona de allá de Guatemala, de Honduras, y son las mismas, son como clonadas, ¿no? Entonces no estás aún dentro del ministerio, yo te puedo hablar si tú eres una persona que estás dentro de una iglesia, tienes que tener identidad. ¿Qué te está motivando? Que puedas predicar la palabra, pero con tu identidad que tú tienes. Y en este camino de anhelos prestados nos sentiremos siempre vacías e inferiores. Es ahí el vacío, es ahí donde la gente hace cosas, pero al final siente un vacío. Y si tú no tienes a Cristo, vas a sentir que ese vacío se sigue encontrando. Y aún hay gente que dentro de la vida en Cristo todavía sigue comparando, sigue buscando hacer cosas, haciendo cosas para que la gente diga, wow, o que la gente me siga hablando, me siga comentando, que me sigan dando like. Entonces tenemos que entender que eso lo único que va a traer es vacío cuando hacemos las cosas por comparación. Ahora, si tú estás ahí conectada, déjame tu comentario si esta palabra te está sirviendo, si estás sintiendo que está hablando tu vida y si tú crees que también puede ser de bendición para otras mujeres también que están batallando con esta área, pues compártelo. De eso se trata este grupo de recibir palabra y compartirla también con otras amadas que estén en cualquier parte, que están batallando con esta área y de repente te llaman por teléfono horas tras horas y te dicen, mira que yo estoy así, o que te mandan audios y te dicen, mira, larguísimos y que tú no sabes, que yo quiero ir acá, que quiero ir de vacaciones, pero mi marido no me entiende. Entonces creo que también esta palabra es para alguna que está por ahí y que está esperando recibir esta palabra de Dios. Dice que perdón, todavía aún siento el congestionamiento en la nariz, pero por la sangre de Cristo declaro sanidad y que en el nombre de Jesús me despejo un poco para poder hablar con ustedes. Eh, bueno, volviendo a lo que estamos hablando, dice, incluso cuando obtenemos esas cosas nos damos cuenta de que nos satisfacen, de que no satisfacen nuestra vida. O sea, aún la gente obtiene eso, obtiene un viaje, obtiene un puesto, obtiene lo que encuentra y aún así sienten que su vida no se satisface. Hay gente que dice, bueno, cuando yo estudie voy a llegar a un momento donde cuando tenga mi estudio me voy a sentir llena. Y ahora lo tienes y no te sientes llena. Entonces, porque no son verdaderos anhelos de nuestro propio corazón, sino simplemente cosas que llegamos a creer que deberíamos tener porque nuestro prójimo las tiene. Yo tengo una niña que ya va a entrar a la universidad. Yo digo que va a entrar por fe, pero si ya de repente un día me dice, mami, yo no quiero ir a la universidad, no es porque no quiera estudiar, a lo mejor quiere estudiar otro tipo de carrera que lo puede hacer un instituto, lo puede hacer de otra forma. Entonces, yo tengo que entender realmente qué es lo que Dios tiene para ella, como madre, recibir la palabra de parte de Dios y por otro lado también tengo que entender que ella tiene un llamado personal de ella con Dios. Entonces, voy a querer meterla dentro de un patrón y decirle, bueno, como aquí en Estados Unidos todos tienen que ir a las universidades,
Todos tienen que ir para, o sea, termina la escuela, entra a la universidad, gradúate. Eso es buenísimo. Más bien, tenemos que educarnos y estudiar y eso sí, yo seré la primera persona que diga hazlo y lo estoy logrando y estoy diciéndole a mi esposo también hazlo, vamos a hacerlo y está bien. Lo creo que debe ser así. Pero es importante no hacer las cosas por donde va todo, sino que esperar que Dios realmente sea el que tenga el control de donde Dios te está llevando a tus hijos, llevando a ti como tu vida. Entonces, nos damos cuenta, dice que esta no va a satisfacernos porque no son verdaderos anhelos de nuestro propio corazón, sino son simplemente cosas que llegamos a creer que deberíamos tener porque nuestro prójimo las tiene. Un ejemplo bíblico de este principio se puede ver en la respuesta de los israelitas a Samuel al final de su vida. Los israelitas decidieron que querían tener un rey que los gobernara, no porque fuera la voluntad o el tiempo de Dios, sino porque le dijeron a Samuel, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y eso está en 1 Samuel 8:5. Ahí te lo dejo para que lo puedas leer con tranquilidad. Su deseo de tener un rey era porque las naciones que los rodeaban tenían un rey. Samuel les dice que un rey tomará a sus hijos e hijas a su servicio, tomará los mejores frutos de sus campos y viñedos, y tomaría lo mejor de su ganado, asnos, criados para su propio uso. Y con el tiempo, les advierte Samuel, clamarán por tener alivio del rey que eligieron para ellos. A pesar de todo lo que perderán los israelitas, a pesar de todo lo que le está advirtiendo Dios por medio de Samuel el profeta, le está advirtiendo lo que vendría, ellos eligieron encerrarse en esa digo neciamente en su pensamiento y dijeron, bueno, no, nosotros queremos un rey. Ellos estaban deseosos que querían un rey porque ellos ya estaban viendo que otras naciones tenían un rey y eso se veía majestuoso, glorioso, qué bonito los reyes, un rey que nos gobierne, wow, y tienen que hacer la casa al rey y nosotros no nos podemos quedar menos, tenemos que también estar en esa misma altura, entonces vamos a hacerlo y eso eran el pueblo de Israel, o sea, son gente que tenía a Dios, que había escuchado la voz de Dios, gente que había sido libertada del pueblo de Egipto y llevada al desierto, pasó su proceso y generaciones más adelante vemos esto que está pasando aquí. Entonces, con el tiempo, por más que Samuel les advierte, todo lo que les estaba diciendo, ellos no quisieron escuchar. Entonces voy a continuar leyendo aquí donde me quedé. Dice, con el tiempo les advierte Samuel que clamarían por tener un alivio del rey que eligieron para ellos. Y a pesar de todo lo que perderían, los israelitas se aferraron a su codicioso deseo de tener un rey. Y la palabra dice codicioso, porque creen que los hará grandes como todas las demás naciones, porque siempre en el corazón del ser humano es querer ser grande, querer ser visto, que me miren, por eso es el deseo que tenemos tantos de que siempre me estén mirando. Eso lo tenemos desde que somos bebitos, desde que estamos caminando, estamos queriendo que nuestro papá se alegre de nosotros, y está bien, es el deseo como hijo, ¿verdad? Pero a veces nos entra un deseo más allá de lo que realmente es lo natural. Cuando nuestros deseos comienzan por comparar nuestra vida, y escuchen bien esta parte que se las voy a leer, con la de los que nos rodean, y no por la obra de Dios en nuestra vida, entonces podemos estar seguras de que estamos codiciando cosas que solo nos llevarán a clamar por un alivio de eso mismo que hemos deseado. Este es el primer análisis del corazón que se los dejo. Y voy para el segundo. Ya con esto yo creo que les dejé claro lo que trata este primer análisis, que es la motivación, cuando la motivación de lo que tú estás codiciando, anhelando, es incorrecto. Segunda, y quisiera ir con esta, nuestra actitud es incorrecta. Cuando nuestra actitud es incorrecta. El último chequeo del corazón para distinguir entre nuestros deseos tiene lugar cuando observamos nuestra actitud mientras esperamos que Dios haga realidad lo que estamos deseando. Si nuestra actitud mientras esperamos está llena de quejas, de amargura, de enojo, de ingratitud, estamos codiciando. Deseamos correctamente cuando podemos esperar que Dios cumpla los anhelos de nuestro corazón con gozo y agradecimiento por lo que por lo que ya nos ha dado. Vuelvo a entender algo. A veces Dios
tiene para con nosotros planes y nos dice y nos habla por medio de su palabra escrita lo que tiene para nosotros. Hay muchas promesas de parte de Dios que tiene para nuestras vidas. Y a veces cuando estamos esperando, mientras que Dios haga eso, nuestra actitud comienza a quejarse. Y vamos a ir a un texto bíblico, a una historia bíblica que conocemos muchas, ¿no? De las que hemos crecido en la iglesia y los que no, yo los invito a conocer en el libro también en la palabra de Dios. Y habla sobre la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, justo en estos días, y eso se los doy como una escuela dominical para las que no han ido a una escuela dominical, y las que están, pues qué bendición y han ido alguna vez, y qué bueno que también lleven a los niños, porque ahí de alguna manera las maestras les hablan y les queda la palabra. Estaba hablando hace unas 2 semanas atrás, estando enseñando a los niños, junto con mi hija, gracias a Dios que también se está involucrando como asistente de maestra junto a mí, y me ayuda también con la traducción con los niños. Qué bello es ver que tus hijos puedan seguir ese legado que tú les estás dejando con tu ejemplo. Y entonces, me acuerdo que estábamos hablando del maná, de que Dios envió el maná y codornices al pueblo de Israel. Y esto justamente tenía que ver con la clase y yo no sabía que se iba a conectar, pero justo me tocaba hablar de este ejemplo. Que eso está en el libro de Génesis, cuando Dios, perdón, el libro de Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva, le da la libertad de salir de Egipto, los libra de la esclavitud. Recuerden que el pueblo de Israel estuvo viviendo 40 años en Egipto, o sea, 40 años siendo maltratados, siendo abusados, digo yo, en forma física, con trabajo, con esfuerzo. Estaban viviendo años bajo un régimen opresor, un régimen que los usaba a ellos como mano de obra. Ellos trabajaban toda la vida, el pueblo de Israel vivió como siendo pastores, vivían del ganado y algo que históricamente, estudiando la cultura egipcia, dicen que para ellos, tanto la gente que trabajaba en ganado y de pastores con animales, para ellos era como lo último, como que ellos veían como que ellos no lo podían ver, era como lo más despreciable para ellos. Y el pueblo de Israel hacía eso. Entonces, el pueblo de Israel estaba trabajando duro, esforzándose, trabajando tan duro para poder satisfacer los deseos del faraón, que era el rey de Egipto. Y Dios les da un libertador, manda a Moisés, los saca del Egipto y los manda, les da, bueno, mediante las 10 plagas, Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y en ese momento, cuando ellos salen ya, ahí hay toda una historia que ustedes pueden ir leyendo en la Biblia, y cuando ellos salen y Dios los liberta, pues imagínate, eres una persona que ha sido esclava, eh, trabajando para otras personas que no tenías libertad, porque es lo que tiene un esclavo, es que no es libre, ¿no? Ellos tienen que depender de lo que otros hacen, depender de lo que el dueño le dice, y bueno, y todo eso. Y cuando ellos salen de esa opresión, en vez de, al principio tal vez se alegraron y dijeron, tal vez, yo pienso que a lo mejor en un momento dijeron, bueno, ya no vamos a tener jefes que nos digan nada, pero ellos tenían que ahora someterse al Señor, que es lo que quería el Señor. El Señor estaba llevando a su pueblo para que lo adorara. Pero en vez de ellos ir en camino a lo que Dios tenía con un corazón agradecido, ¿qué hicieron? ¿Qué estaba en el corazón del ser humano? Queja, queja y más queja. Comenzaron a quejarse, comenzaban a murmurar, comenzaron a recordar cuántos de nosotros Dios nos ha sacado de una vida tan dura. Hemos pasado por tantas cosas que tú puedes decir, mira, mi testimonio es esto, 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 pero llegas a un momento donde te estancas. Ya no estás viendo la tierra prometida, te estancaste, 40 años de estancada. Tal vez esos 40 años en ti pueden ser 2 años, pueden ser 3 años, pueden ser 5 años. Yo no sé cuánto tiempo Dios te ve que estás dando vueltas en el mismo lugar sin salir a las promesas que Dios tiene para ti. Y eso no está en el libro, pero estoy dejando que el Señor fluya en este momento y que el Espíritu Santo sea hablando. ¿Por qué? Porque la queja te estancó. La murmuración te estancó. La murmuración, el otro día estábamos adorando a Dios y alabando, y mientras que cantábamos en la iglesia, Dios me puso una palabra: romper ciclos de murmuración en los hogares.
Y eso es algo que tal vez no nos gusta, pero a veces estamos aún dentro de iglesias, pero todavía tenemos la murmuración, tenemos el hablar de los pastores, porque a los pastores Dios los va a juzgar, no somos nosotros, porque Dios es el que se va a encargar de tratar con ellos si están ellos en falta, si ellos han hecho algo que no era correcto, que si hubo un líder que hizo algo que no era Señor. Tú has visto esto, lo mismo que pasó en la historia con Samuel y Elí. Dios vio que los hijos de Elí estaban actuando de mala forma y Dios determinó un juicio sobre esa familia y ellos después nunca más pudieron ser parte de lo que era la adoración en el templo. Se cortó hasta ahí la generación de Elí, no llegó más, se corta. ¿Por qué? Porque estaban pecando, habían estado usando las cosas de Dios para pecar. Entonces Dios ve todo. Nosotros no podemos ayudar a Dios. Cuando Dios determina un juicio, nosotros solamente intercedamos para que el Señor tenga misericordia. Señor, si voy a ti como cabeza, si yo estoy mal y si estoy viendo las cosas mal, ayúdame a ver las cosas como tú le estás mostrando a mi pastor. Pero si esto no es tuyo, Señor, sé que tú también hablarás a tu siervo. Entonces, con amor, porque nosotros no podemos actuar de esa forma orando, encontrándole fallas, ¿no? A los líderes, porque puede ser un pastor, puede ser un líder, ¿no? Ahora, Dios nos manda a todo observarlo en el sentido de poder analizarlo todo. Dice, retiene lo bueno que tiene. Entonces, viene el pueblo de Israel con la queja y comienza a quejarse, comienza a quejarse, comienza a murmurar. Y eso hace que entremos en este segundo punto que dice cuando nuestra actitud es incorrecta, ¿no? Entonces, voy a avanzar un poquito más. Dice, deseamos correctamente cuando podemos esperar que Dios cumpla los anhelos de nuestro corazón con gozo y agradecimiento por lo que ya nos ha dado. Pablo alentó esta respuesta cuando escribió, estad siempre gozosos, y el pueblo de Israel había perdido el gozo. Dios le dio una promesa, se olvidaron, ¿por qué? Porque su carne les pedía el maná, su carne les pedía que querían comer carne, ya no estaban comiendo carne, ya no iban a ver sus ganados, todo lo que ellos tal vez llevaban con ellos mismos, su ganado, pero igual ellos estaban anhelando cosas que la cebolla, el sabor del ajos, ¿no? Imagínense nosotros que hacemos siempre el arrocito con ajos, de repente ya tal vez llevaron un poco de ajos, pero ya habría pasado un tiempo y pues se les acabó el ajos y el ajo, las cebollas. Sabemos que eso es algo que desde antes. Entonces, ¿por qué? Porque siempre estamos anhelando, estamos anhelando en nuestro corazón, codiciando nuestro pasado también, no solamente el futuro, sino lo que teníamos en el pasado. Ay, que creo cuando yo estaba ahí en el mundo, me iba a hacer esto y tenía la libertad, ay, ¿te acuerdas? Pero eso realmente a quién va a edificar. Si te está edificando o no, agradece a Dios, demos gracias a Dios por lo que tenemos hoy, demos gracias a Dios por lo que Dios nos está dando y demos gracias por las cosas que Dios permite que lleguen a nosotros. Y no perdamos el gozo, ese es otro tema, porque a veces podemos seguir diciendo, bueno, estoy en las cosas de Dios, sigo hablando del Señor, pero perdiste el gozo, te estás volviendo, nos hemos vuelto amargados, amargadas. Te pregunta algo de la iglesia, te dice, hermana, y tú, ay, este hermano. Entonces, te lo digo también para mí, a mí me cuesta, a veces, desde antes estaba en la transmisión y de repente el sonido y decía, Señor, Espíritu Santo, ayúdame porque no quiero perder el gozo. Es una batalla constante, todos los días vamos a batallar con nuestro carácter, pero si tú eres una hija de Dios, Dios te tiene que llenar de gozo. Tú no puedes decir soy hija de Dios y eres una persona amargada. Estamos como el pueblo de Israel que se amargó, no recibía el gozo. Dice Pablo, estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Qué pasa? Una persona dice, bueno, yo oro una hora, yo oro mucho, yo hago mis devocionales, pero no lo ves con gozo. Entonces, ¿qué está recibiendo? ¿Qué está recibiendo? O sea, está haciendo una oración a Dios, pero no está recibiendo nada. Entonces, ahí hay algo que está, como dice, está cerrado. Y no está fluyendo en él el gozo, ¿no? Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Un día dice aquí también, acá la hermana cuenta una experiencia, no se las voy a contar porque ya creo que basados en lo que es la palabra de Dios, creo que con eso pudimos terminar bien hablando sobre este punto. Pero quiero continuar con esto último que ella menciona aquí,
Dice, el deambular y esperar de los israelitas en el desierto nos ofrece un ejemplo similar de este principio. Apenas 2 meses después de experimentar una redención milagrosa de esclavitud, que es lo que estamos hablando, los israelitas refunfuñaron y se quejaron contra Aarón y Moisés. Entonces, el maná del Señor no era suficiente para los israelitas. Lo único en que pensaban era en la carne que solían disfrutar en Egipto. A pesar que Dios les estaba mandando el maná, a pesar que Dios les estaba mandando las codornices, ellos no estaban satisfechos. Y no es que se les negara lo que creían que necesitaban, porque Dios no los estaba negando, sino que su falta de disposición en estar agradecidos por la provisión diaria de Dios demostraba claramente su enorme desconfianza en el Señor. La ingratitud y queja de sus corazones era evidencia de sus deseos envidiosos y desmedidos. Por el contrario, un corazón contento puede esperar con paciencia lo que carece y dar fruto en cada etapa de su vida. Estás en los 20, gozosa. Estás en los 30, gozosa. Llegas a los 30, más gozo porque estás criando a tus hijos. Llegas a los 40, no te amargues, sigue con gozo, gózate a los 40, a los 41, 42. Llegas a los 50, gózate, que tú le puedas decir al Señor, Señor, yo quiero ser una persona a los 50 gozosa, yo quiero ser a los 60 gozosa, yo quiero que el gozo crezca en mí, que fluya en mí. Entonces, por el contrario, un corazón contento puede esperar con paciencia lo que carece y dar fruto en cada etapa de su vida. ¿En qué etapa estás? ¿Estás en la etapa de madre? ¿Estás en la etapa en la universidad? ¿Estás en una etapa de abuela tal vez? Que el gozo no se pare. ¿Estás en una etapa de tía tal vez? Que eres una tía y tienes que ser la tía más gozosa porque tienes a Cristo. Gózate, ¿no? En cada etapa de tu vida, gózate. El apóstol Pablo señala que el fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, y mira, gozo, paz. Señor, lléname de tu gozo. Señor, lléname de tu paz. Una persona que está en paz no anda, en Perú diríamos, estaría fregando a medio mundo, ¿verdad? No, estamos en paz, no estamos en pleito, porque la persona contenciosa está que le busca pleito a medio mundo. Estás que, pero eso es algo que de verdad yo les confieso aquí públicamente, le digo, yo lidio con que Señor, dame paz. A veces hay personas que me dicen, no, es que tú quieres, sí, mi forma de ser humanamente, a veces quiero hacer muchas cosas, pero a veces cuando he ido hasta a cantar, a veces le he dicho a los que tocan el piano, hoy voy a ir tranquila, voy a calmarme, voy a hacer las cosas con calma, porque nos aceleramos, nos apuramos, queremos las cosas aceleradas. No, es que es mi carácter. Dios te ha dado una identidad y Dios no te va a quitar tu identidad, ¿no? Vas a dejar que desarrolle. Mira Dios a Pablo, un hombre de carácter, que el Señor usó ese carácter para el servicio de Dios. Entonces Dios lo comenzó a usar porque esa forma de Pablo, de carácter que tenía, lo hacía ir a una iglesia, levantar otra iglesia y formar otra iglesia y ir acá y allá, porque Dios lo transformó. Pero él fue culpable de la muerte de Esteban. Él fue presencial, estuvo allí, él estuvo a favor, él estuvo cuidando la ropa de la gente que apedreó a Esteban. Vemos un Moisés también con un carácter terrible, que en un momento de enojo por defender algo justo, porque no era injusto, se le fue las manos por el enojo. Entonces es importante entender que nos tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios y llenarnos del amor, del gozo, de la paz, paciencia, benignidad. Esta es la verdadera fe que nosotros tenemos que seguir, no es una religión. Nosotros no seguimos religión, seguimos a Cristo, nos llenamos de su Espíritu Santo. La persona que ha aprendido a confiar en la bondad del Padre puede dar fruto en cualquier circunstancia y que el Señor nos ayude, que podamos dar fruto en cualquier circunstancia, cualquier momento que podamos estar, Señor, que podamos dar fruto. A veces mi esposo me comentaba de circunstancias que le pasan en el trabajo, donde está haciendo un trabajo con gente, y a veces hay personas que vienen y te hablan con una voz prepotente o te piden las cosas de una manera prepotente, y a veces es duro cuando tú tienes que ser el hijo de Dios, que a veces podrías decir ya, ¿no? No aguanto más y voy a decir algo para callar o que no estén haciendo esto, lo otro, pero Dios nos manda a ser mansos, mansos y humildes como el Señor, que ese es algo que realmente es una batalla que vamos a tener que, le digo vamos porque yo estoy allí pidiendo al Señor cada día que el Señor me dé
paz, me dé gozo, que todo lo que el Señor me ha dado a mí se ha llevado para beneficio de otros y no para destrucción. Entonces, ya concluyendo este capítulo, vamos a observar que las áreas en las que no tenemos gozo y gratitud o en las que estamos enojadas y quejumbrosas son probablemente las áreas donde estamos codiciando. Sería fácil intentar cambiar de actitud y pensar, voy a quejarme y refunfuñar menos para no caer en la codicia. Sin embargo, nuestra actitud no es más que el fruto de la realidad que estamos viviendo dentro de nuestro corazón. No alcanza con cambiar nuestra conducta externa. Y ahí vamos una vez más a lo que es religión. Dios le hablaba a los fariseos y les decía que ellos tenían que su religión, ellos estaban viviendo religiosamente. ¿Por qué? Porque ellos estaban cambiando todo externamente y tenían una actitud así que eran serios. Entonces, wow, esos hombres son de Dios. Y la gente los quería y los amaba. Ese es un siervo de Dios, ese es un apóstol, ese es un profeta. Ese es un fariseo en el tiempo de Cristo. Ese es un saduceo. Estos son los religiosos, son los que traen la ley, los que pasan horas leyendo las leyes y saben de memoria las leyes. ¿Cuántos hoy hay personas que saben, tienen el conocimiento y dicen, te recitan la palabra y conocen la Biblia? Y a veces cambiamos, creemos que el cambio externo es solo suficiente. Pero cuando en la vida cotidiana de repente alguien le quedó debiendo algo, ay, te viene esa persona. Yo me acuerdo que tuve una oportunidad que una persona vino a mí y me soltó una palabra. Y me acuerdo que yo estaba muchacha y dije, ay, Dios mío, no, sé que yo hice mal en no pagarle a tiempo, pero la reacción que tuvo esta persona fue que no había Cristo, sí le voy a decir en esa persona. Entonces, ¿cuántas veces en nosotros no ven a Cristo por nuestras reacciones? Puede ser justo lo que estamos reclamando, sí, pero no estamos reaccionando como un hijo de Dios. Entonces, no alcanza con cambiar nuestra conducta externa. Necesitamos que nuestro corazón cambie, que también nuestro corazón cambie. Un corazón lleno de ansiedad y falta de confianza no se corregirá fácilmente con el simple hecho de quejarnos menos o dar un giro positivo a nuestras luchas. Entonces, ya terminando, en el próximo capítulo veremos en detalle las causas fundamentales de la codicia y analizaremos la incredulidad que nos lleva a tener deseos desmedidos. Eso es lo que vamos a estar hablando la semana que viene. Debido a los problemas técnicos que hemos tenido, tal vez no creo que podamos terminar ya adorando a Dios porque creo que ya dimos 40 minutos de esta enseñanza o 35 minutos, 40 exactamente hasta este momento. Y creo que vamos a hacer una transmisión especial para poder cantar y adorar solamente y poder saludar a algunas de ustedes y hacer un tiempo, creo que puede ser más un tiempo de adoración, que podamos cantar y orar y algo diferente. Creo que el Señor tiene planes para cada una de ustedes y ya ahora mismo voy a saludar a agradecer a las que me han dejado sus comentarios. Aquí voy a revisar, saludando también a las que se conectaron. Tengo a tres. Poliana Díaz Torres, que me también amiga que está en Chile, ¿no? Ella también una amiga de que está saludando. Ella me comenta, ¿no? Que ella ha estado 3 años sin salir, dice, de vacaciones y a veces hay prioridades y el dinero no alcanza, y no, con una risa que ella se goza también, ¿no? Pero Dios sabe todas las cosas, Dios sabe todo de su tiempo y Dios sabe que quiere lidiar primero con nuestro corazón. Así es, Poliana. Saludo también para Evelyn Farfán Zapata, que me saluda desde Puno. Buena enseñanza, amiga. Gracias por compartir. Gracias a ti también, Evelyn, por también conectarte. Que para mí, como dice la palabra de Dios, donde están dos o tres congregados, ahí está su presencia. Y, y bueno, Dios siempre hablándonos a ustedes y a mí, porque cuando yo voy impartiendo, a mí me va cayendo y me va ahí entrando. Bendiciones, mi hermana, dice mi hermana Mercedes Castillo, también que ya está aquí en esta área de Miami. También la saludo a mi hermanita Mercedes, que Dios me la bendiga. Y saludos para también la pastora María Méndez. Dice, amén, gloria a Dios, nuestro gozo es eterno y no te lo da el dinero ni el hombre, solo Dios hace al hombre feliz. Muchas bendiciones sobre su ministerio, mi hermana Joana. Yo también saludo especialmente también a mis hermanas a esta iglesia, a mi pastora María Méndez, que tiene una congregación, creo que en Caraballo, si no estoy mal.
y tienen una tremenda labor trabajando con niños, trabajando, y yo animo a todas las maestras de escuela dominical que sigan esforzándose, que el galardón que el Señor tiene para cada una de las maestras que están impartiendo la palabra es de Dios completamente. Dios sabe la labor y Dios se las premia. A veces estamos escondidas, nadie nos ve el esfuerzo que lidiamos buscando a los niños, buscando materiales, pero el Señor sabe la labor que ustedes tienen y las personas que están impartiendo la palabra de Dios, les va a recompensar. Y bueno, habíamos preparado con mi esposo una canción, pero yo creo que ya esa canción queda. ¿Qué me dice el pianista? Ya no se escucha, ¿verdad? El piano, Huguito. Bueno, ya mi asistente, no sé si me está escuchando. Huguito, ¿se podría cantar o ya lo dejamos para otra transmisión? Ya, para otra transmisión, está bien. Entonces, bueno, para los que nos ven también el domingo, también estamos transmitiendo todos los domingos, también estamos trayendo una palabra junto con mi esposo para poder adorar ahí y exaltar. Perdóneme, el tiempo no me dio y bueno, con las dificultades técnicas vamos a ir mejorando cómo poder mejorar todas estas transmisiones para que haya también alabanza. Así que Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por las que estuvieron conectadas. Te doy gracias, Señor, porque esto va a llegar a corazones y si ha llegado a corazones con tierra fértil, Señor, que va a dar fruto. Gracias por este tiempo especial, Señor. Las bendigo y que cada día más, Señor, nuestra fe vaya en aumento. Llévanos a ese nivel de fe, Señor, que tú quieres que haga en nuestros corazones, Señor. Queremos recibir de ti, Señor, la identidad verdadera. No queremos compararnos, Señor, con el mundo. No queremos compararnos con alguien más. Queremos, Señor, estar y mirarte a ti. Que tú seas nuestra imagen, que tú seas nuestra influencer, que tú seas el que influencia nuestras vidas, Señor, en nuestro andar, en nuestro caminar, Señor. Es lo que queremos. Y te damos gracias a ti, Señor, porque estamos aprendiendo cada día más. Amén y amén. Bueno, gracias a todas. Dios me las bendiga. Muchas bendiciones. Y bueno, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Que el Señor me las bendiga y que esta palabra pueda dar fruto en sus corazones. Muchas bendiciones. Bye.